están? Espero que estén muy bien. La clase de hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la línea de tiempo histórica, ¿sí? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué estamos en el 2020? En el año 2020. ¿Ustedes piensan que la humanidad solamente tiene 2020 años? ¿A qué se deberá? Nos manejaremos a través de el tiempo que tenemos de 2000, solamente 2020 años. En verdad la historia de la humanidad tiene muchos más años, ¿sí? Pero ¿por qué será? ¿Qué será lo que lo identificará? Y la tarea que les di la clase pasada sobre las edades del tiempo, muchos me preguntaron qué era AC y DC, ¿sí? Yo les dije que en la clase de hoy lo íbamos a ver. Y ahí se ve claramente la influencia cristiana que tiene nuestro calendario. Fíjense, 2020 DC. Ese DC significa después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo ordena nuestro tiempo, ¿sí? Ahora bien, esto es en el mundo occidental cristiano. Gran parte del mundo se rige por esta manera de ordenar el tiempo. Por eso gran parte del mundo, cuando se le pregunta en qué año está, te dirán que están en el 2020. Pero hay otras partes del mundo que no siguen la religión cristiana. ¿Y en qué año estarán? Los musulmanes están en el 1441. Ellos tienen como profeta a Mahoma y empiezan a contar desde que comenzó a enseñar Mahoma el Islam, ¿sí? Que fue hace más de 1441 años. Los judíos van por el año 5780. Ellos creen que hace 5780 años comenzó la creación del mundo, la génesis del mundo. Y después están los chinos, que también están en el año 4718. Es cuando su primer emperador declaró y creó un calendario, y de hace 4718 años lo creó y sigue manejándose por ese tiempo, ¿sí? Y después hay un montón de otras culturas, los japoneses con los emperadores, los budistas también tienen desde las primeras enseñanzas de Buda, se manejan con diferentes tiempos. Cada cultura se maneja de esa manera, ¿sí? Con su propio calendario. Pero el que más difundido está es el que manejamos nosotros. Bien, ¿cuándo empezamos a usar nuestro calendario? Lo empezamos a usar en 1582. El Papa Gregorio VIII lo creó en ese año para lograr ordenar de una manera cristiana el mundo, ¿sí? Y de esa manera, por eso se llama el calendario gregoriano, el que utilizamos nosotros, en nombre de este papa que lo constituyó. Y con este calendario logró ordenar los tiempos desde el nacimiento de Cristo, que esto es solamente un orientador el cero, ¿sí? No es que existe en la realidad, no es que existe un año cero, sino que es una forma de dividir y organizarnos en antes de Cristo y después de Cristo. Y es muy importante que entiendan que los años cercanos al cero son los más pequeños y cada vez que nos alejamos del cero van a ir aumentando los números, tanto para antes de Cristo como después de Cristo. Una manera de no confundirse es pensar tipo una regla. Después de Cristo, la regla tiene el sentido normal. Y antes de Cristo va al revés, ¿sí? Pero fíjense cómo los números más pequeños están cerca del cero. Esta forma de dividir los años en antes de Cristo y después de Cristo nos permite ordenar mejor los hechos cronológicos, ¿sí? Porque yo si les pido ubicar el año 3000 en una línea de tiempo, saben que después de Cristo no va a ser, porque solamente llegamos hasta el 2020. Pero sí, y claramente es antes de Cristo, porque sí hubo más de 3000 años antes de Cristo. Ahora bien, si yo les pregunto y les pido ubicar 1810, ahí surge un problema, porque 1810 puede ser tanto antes de Cristo o después de Cristo. Por eso, esta forma de ordenar el tiempo, yo les tengo que decir siempre que si les doy para ubicar un año, tengo que decirles si es antes de Cristo o después de Cristo. Así ustedes saben ordenarlo de esa manera en la línea de tiempo, ¿sí? Bien, ya sabemos que los años se ubican según pertenezcan antes de Cristo o después de Cristo. Y sabemos que los más pequeños se ubican más cerca del cero y los números a medida que son más grandes se alejan del cero, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos saber a qué siglo pertenece cada año? Para eso primero tenemos que aprender cómo se agrupan los años.
Sabemos que un año son 365 días o 12 meses. Un lustro son 5 años. Una década son 10 años. Un siglo son 100 años. Y un milenio son 1000 años. Esta es la forma que se agrupan y se ordenan los años, ¿sí? Ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Nosotros en qué siglo estamos? Un error muy común que cuando se les enseña este tema es pensar que como estamos en el 2020, pertenezcamos al siglo XX. Pero en verdad el año 2020 pertenece al siglo XXI. Pensar que el año 2020 es del siglo XX es erróneo. Sí es correcto que el año 2020 pertenece al siglo XXI. Pero ¿por qué esto es así? Imaginemos un bebé que nació el 1 de enero del 2019. ¿Cuándo lograría terminar su primer año de vida? O sea, su primer año de vida es este, ¿sí? El 31 de diciembre del 2019 termina su primer año de vida. Acá está su primer año, ¿sí? Este es el primer año de vida. El 1 de enero del 2020 se va a celebrar que cumplió un año de vida. Este va a ser su cumpleaños, porque cumplió un año de vida. Pero en verdad, ya desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, está viviendo su segundo año con vida, ¿sí? Acá está viviendo su segundo año con vida. Este fue su primer año y este es su segundo año. Aunque este chico, cuando esté acá, o a la madre le pregunten cuántos años tiene, va a decir 1, porque cumplió un año. Pero en verdad, este chico ya está viviendo su segundo año de vida, ¿sí? Y acá cuando llegue el 1 de enero del 2021, le van a festejar que cumplió 2 años de vida. Por eso pasa lo mismo con lo que vimos recién del 2020, ¿sí? Uno piensa que está en el siglo XX, no, está en el siglo XXI, porque ya se vivió ese siglo XXI. Les voy a dar otro ejemplo para que lo entiendan mejor. Si este bebé nace el 1 de enero de 1901, ¿cuándo alcanzaría los 100 años? O sea, un siglo. Los va a alcanzar, llegaría a un siglo el 31 de diciembre del 2000. Ahí lograría, al llegar a esa fecha, habrá vivido 100 años, o sea, un siglo, ¿sí? Vean que de 1901 hasta inclusive el 2000 entra en ese siglo. Muy bien. Ahora les voy a mostrar un video que también explica esto de una manera mucho más interactiva para que les quede bien asimilado. Así como cada mes empieza con el día 1 o día primero, ocurre algo similar con la cuenta de los años. Nuestro calendario comienza en el año 1 del siglo 1 o siglo primero, y el año 0 no se contabiliza, sencillamente porque en esa época no había noción de año 0. Por lo tanto, reconocemos a los años 1 a 100 inclusive como el siglo primero, del 1 de enero del año 1 al 31 de diciembre del año 100, del año 101 al 200, siglo 2, y así sucesivamente, dejándonos por ejemplo al año 1950 no como siglo XIX, sino como parte del siglo XX. Sí, así como se escucha, esta es la dificultad que suele presentarnos la lectura de los siglos. Al final, la dificultad es obtener el siglo correspondiente a cada año. Yo les voy a enseñar una fórmula sencilla que nos va a permitir obtener los siglos sin ningún problema. El primer paso es a cualquier número eliminarle las dos últimas cifras. Miren este ejemplo, 1435. Las dos últimas cifras son 35. Tenemos que, como dice ahí, tenemos que eliminar las dos últimas cifras. Se elimina. El siguiente paso es verificar si este año no termina en doble cero. Vean que no termina en doble cero. Ahí tenemos la obligación de sumarle un 1. 14 más 1 es 15. 1435 pertenece al siglo XV. Veamos el ejemplo con nuestro año actual. 2020. 2020 es un año que no termina en doble cero, ¿sí? O sea que después de tachar las dos últimas cifras, tenemos que sumarle un 1. 20 más 1, 21. Por eso nuestro siglo pertenece al siglo XXI. Ahora veamos un ejemplo de 3 cifras. También tenemos que tachar las últimas dos. Y como vemos, no es un año que termine en doble cero.
Por lo tanto, tenemos que el siguiente paso es sumarle un 1. 8 más 1, 9. 823 pertenece al siglo IX. Ahora veamos un ejemplo de dos cifras. Se tiene que tachar los dos últimos números. Al tacharlos, lo que nos va a quedar es 0. Una vez que 0, como era un año que no terminaba en doble 0, tenemos la obligación de sumarle un 1. 1 más 0 pertenece el 35 al siglo I. Ahora un ejemplo de una cifra. Tienen que hacer lo mismo, tachar. Nos queda 0. Tenemos la obligación de sumarle un 1 porque era un año que no terminaba en doble 0. El año 7 pertenece también al siglo I. Ahora veamos la excepción a la regla, que es en los años que terminan en dos ceros, que es mucho más sencillo. Cuando vean cualquier año que no termina en doble 0, lo que tenemos que hacer es el siguiente paso. Fíjense, el 2000. Tenemos que tachar las dos últimas cifras. Solamente eso. El 2000 pertenece al siglo XX. Ahora veamos el ejemplo del año 1000. Se tacha lo mismo, se tachan los últimos dos y nos queda siglo X. Ahora veamos el ejemplo de tres cifras. 400. Se tachan los dos últimos ceros, las dos últimas cifras, y como terminaba en doble 0, se también queda siglo IV. Fíjense los tres ejemplos. Todos los ejemplos, estos tres ejemplos, terminan en doble 0. Lo único que hay que hacer es tacharles los dos últimos números. Y los números que nos quedan son el siglo que le corresponde. En cambio, fíjense todos los ejemplos que vimos acá primero. Todos estos números no terminaban en doble 0, por lo cual tuvimos que sumarle un 1. Es así como se obtienen los siglos que corresponden a cada año. Ahora bien, ustedes tienen la actividad hacer esto que estuvimos haciendo en el video. Primero me van a ubicar todos estos años en la línea de tiempo. Me los tienen que ubicar tanto los de antes de Cristo como los de después de Cristo. O sea que siempre cuando hagan una línea de tiempo, lo primero que van a tener que ubicarme es el 0, que es lo que nos permite dividir antes de Cristo y después de Cristo. Como les había dicho, el 0 es como un número imaginario, solamente sirve para ubicarnos bien los tiempos, ¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Por eso el año 0 no le tienen que sacar el siglo. Y algo muy importante, cuando me ubiquen los años y después que ustedes tienen que sacarme el siglo, para que les quede prolijo, me ubican los años en la línea de tiempo y una parte más abajo hacen las cuentas de manera más ordenada y prolija, así se les hace más sencillo sacarme los años. Fíjense, el 870 es un año que no termina en doble 0, por eso tenemos que sumarle un 1. Y nos queda que el 870 es parte del siglo IX después de Cristo. Ahora veamos otro ejemplo, 1700 a.C. Como vemos, termina en doble 0. Lo único que tenemos que hacer es tachar las dos últimas cifras y queda parte del siglo XVII. Esa es la tarea que tienen para esta semana. Ahora les voy a mostrar cómo ustedes tienen que subirla al modo que estoy viendo que tienen algunas dificultades. Les voy a mostrar en qué parte tienen que subir la tarea. Ustedes hacen esta tarea en una hoja, le sacan una foto y me la mandan. Yo ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Bien, una vez que ustedes entran a Edmodo, lo que tienen que hacer es ver en su clase la tarea que les dejé. Ustedes pueden verla tanto en el muro que tiene la clase, pueden también buscarlas en agenda o también pueden buscarla en notificaciones, ¿sí? Ahí se ve todas las tareas que yo les voy dejando. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a ver asignación. Y acá tienen que hacer ustedes fácil entregar asignación. Y como les dije, ustedes tienen que sacar una foto y mandármela. Sacar la foto de la línea de tiempo, ¿sí? Ustedes pueden escogerla de la galería o también pueden sacar una foto. La sacan desde su celular. Fíjense ahora como la estoy sacando yo. La sacan así. Este es un ejemplo de cómo podría ser su línea de tiempo. Que se vea bien, así yo veo todas las cuentas bien que hicieron y que estén bien ubicados los años. Sacan la foto. Ahí la sacan, le dan OK a la foto, la rotan, así queda bien derecha, la ubican bien y listo. Y ahí me mandan ustedes la foto, ¿sí? Y acá apretan entregar. Y listo, ya ahí me entregaron la tarea, ¿sí? Lo que tienen que hacer es eso solo, ¿sí?
Cualquier duda, no duden en escribirme ya sea por WhatsApp, por mail o incluso por los mensajes de modo. Nos vemos, chicos.